Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Nos puedes mirar y escuchar a través de nuestro canal de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro equipo técnico, al productor de este programa, Paris Paredes, a la directora técnica de este programa, Carla Redondo, y a nuestro invitado especial de esta ocasión, a José Luis Cruz Sánchez. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal, Toica? ¿Qué tal, Carla? Paris, saludos, buenas noches. En la voz, con el gusto de siempre, le saluda Toica. Pues bien, en estas fechas estamos en la Ciudad de México recordando los sismos de años pasados, los sismos de septiembre del 2017, de septiembre del 1985, estos sismos casi, más bien, terremotos, reconocidos como terremotos. Septiembre siempre es un mes de preocupación, siempre es un mes de precauciones, un mes con miedo. Y en esta ocasión, José Luis Cruz, quien es especialista en esta materia, estará charlando y brindándonos algunas informaciones, algunos tips, espero yo, y algunas recomendaciones. Quiero presentar a José Luis Cruz Sánchez. Él es ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Durante 15 años ocupó cargos directivos en la Administración Pública de la Ciudad de México relacionados con temas de participación ciudadana, prevención del delito y obra pública. Fue asesor en la Alcaldía Coyoacán, antes delegación, y secretario técnico de la Comisión Especial para la Infraestructura de la Ciudad en la 7ª Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha sido director de proyectos en la Consultoría Estrategias y Estudios de Opinión México, en donde tuvo a su cargo la implementación del proyecto MATLE. Ya nos contarás de este proyecto, José Luis. Es también asesor profesional de seguros acreditado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y actualmente es director de la agencia inmobiliaria Quality Alliance y estudiante de la maestría en Dirección y Administración de Empresas. Pues bienvenido, José Luis. Cuéntanos qué haces tú en el tema de los sismos. Micrófono, por favor. Perdón, Toica, perdón. Sí, un poco comentarte, mira, la relación que nosotros de alguna manera hemos tenido con el tema de los sismos viene desde la Facultad de Ingeniería, desde que estudiamos en la universidad. Fíjate que me tocó participar en el mapa que se estuvo elaborando antes del 2000 sobre la zonificación que tiene la Ciudad de México en materia de sismos. Estuve fui becario en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en el del 96, 97, y estuvimos participando ahí en esta elaboración del mapa. No terminé el proyecto, pero al final de cuentas sí estuve involucrado en el tema, y a partir de ahí, pues obviamente conocí, ¿no? Cómo la Ciudad de México, pues obviamente tiene, ¿no? Diferentes zonas donde los sismos se comportan de manera diferente y tiene que ver mucho con el suelo de la Ciudad de México. Y posteriormente, ya en el plano, digamos, de gobierno, donde he participado, pues obviamente se ha ido construyendo desde el gobierno una cultura y desde la sociedad, sobre todo desde el sismo de 1985, desde la sociedad y desde el gobierno se ha ido construyendo una cultura de prevención, ¿no? Una cultura que, bueno, pues obviamente no se tenía, y que hoy en día, en 2024, podemos decir que la Ciudad de México pues es una de las ciudades en el mundo donde se ha ido construyendo una serie de instrumentos para alertar a la población, y se ha ido poniendo también una cultura de la prevención
donde participa la ciudadanía, ¿no? Y a partir, bueno, de haber estado también en el Congreso de la Ciudad de México, bueno, antes Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la Ciudad de México, donde se discutían, pues obviamente se discuten las leyes que rigen la Ciudad de México, pues el tema de los sismos, en ese momento donde participé en la 7ª legislatura, pues obviamente se discutía. Incluso tocó el sismo de septiembre de 2017, estando en la Asamblea Legislativa, y obviamente pues con las consecuencias que tuvo para las viviendas y para la población que estuvo afectada en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos estado participando, ¿no? En estos temas relacionados con los sismos en la Ciudad de México, y ahora desde el tema de bienes raíces, pues obviamente vemos cómo se comporta también la venta de viviendas, el desarrollo de las viviendas en términos no solamente de precios de mercado, sino también en relación a la seguridad, ¿no? Estructural y de construcción que tiene que tener en la Ciudad de México. José Luis, platícanos un poco más acerca de los mapas, de la elaboración de los mapas. Siempre llama la atención porque los técnicos se refieren a los mapas y que en los mapas se encuentran tal y tal cual información, pero digamos, no es un tema del dominio público, así que ahora, ante nuestro público, platícanos qué es esto, qué es un mapa, cómo se elabora un mapa y qué información contiene un mapa. Fíjate que desde años atrás, el Instituto de Ingeniería, junto con el Politécnico, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, junto con el Politécnico Nacional, fueron construyendo a partir, sobre todo se aceleró este proceso de estudio del suelo a partir de los sismos de 1985, que bueno, pues tuvieron obviamente una afectación en la población enorme. A mí me tocó vivir el sismo del 85, todavía estaba en la primaria, y la verdad es que fue de mucho impacto. No existía las alertas sísmicas, no se conocía. Había habido un temblor, un terremoto bastante fuerte en 1957 en la Ciudad de México. Ese fue el antecedente, digamos, del sismo de 1985. Pero bueno, no existía la información que hoy se tiene. Entonces, bueno, cuando yo me acerqué como estudiante al instituto y bueno, me invitaron a participar como becario, pues obviamente uno se da cuenta que era necesario estudiar el suelo de la Ciudad de México. Como tú sabes, la ciudad de Tenochtitlan se asentó en un lago, y bueno, a partir de la conquista y a partir de obviamente se fue desarrollando la Ciudad de México, pues este lago se secó, obviamente ya el desarrollo urbano en la época, digamos, de la colonia y después ya en la época de la independencia, pues obviamente ya desarrolló un conjunto de poblaciones en la Ciudad de México. Este crecimiento, pues después de la Revolución, se intensificó y hoy en la Ciudad de México tenemos más de 2 millones de viviendas. O sea, en realidad hay un conjunto de crecimiento urbano bastante fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo se hacen estos mapas? En ese momento lo que se hacía eran muestras en el subsuelo de cierta profundidad, donde se iban recuperando estos datos para hacer un plano de la Ciudad de México y se establecían, digamos, ciertos criterios, ¿no? La Ciudad de México se divide en tres zonas. La zona de lagos, que es del lago, que es la parte, digamos, lacustre, que quedó toda la parte debajo de la Ciudad de México, sobre todo en el centro histórico, hacia Texcoco también. Y esta zona de lagos, pues obviamente se caracteriza por un cierto tipo de suelos, ¿no? Que fueron los suelos de sedimento, que en su momento, pues el lago tenía. Y después hay una zona también que se conoce como zona de transición, donde convive estos sedimentos junto con un material más resistente, que en este caso pues es roca, ¿no? Y la parte de la zona de lomas, que se conoce como zona de lomas, que es toda la parte que fue, bueno, obviamente cubierta por el Xitle en la parte sur de la Ciudad de México y que generó una zona muy extensa que eran los pedregales, ¿no? Que abarca desde Tlalpan,
una parte de Coyoacán, un tramo de Magdalena Contreras, un pedacito de Álvaro Obregón. Entonces esas son las tres, digamos, zonas que donde obviamente los sismos se comportan de manera diferente, ¿no? Se comportan de manera diferente y ahora, bueno, ese mapa pues está ligado con pues un proceso también de riesgo, ¿no? Si hoy, antes cuando estudiábamos el asunto en la facultad, no, pues yo no llegué a conocer el tema de los microsismos. Hoy, desde hace varios meses atrás, después del 2017, se han presentado microsismos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, sí también es un tema bastante, digamos que ha evolucionado, porque obviamente el suelo de la Ciudad de México se va comportando de manera diferente, ¿no? En ese momento se establecieron esos criterios y entonces el instituto lo que hacía era aprovechar las excavaciones del metro, de edificios que tenían cimentaciones bastante profundas, toda la parte de drenaje que construyó el gobierno de la Ciudad de México, pues se aprovechaban para tener estas muestras de suelo y ir estableciendo, digamos, sus características. ¿Para qué nos sirven los mapas? ¿Para qué nos sirve tener clasificado el suelo de la Ciudad de México? Pues nos sirve para la parte de diseño, ¿no? De diseño estructural para las normas de construcción, porque obviamente el sismo se comporta, insisto, de manera diferente y entonces pues tiene que haber de manera diversa los coeficientes, ¿no? Que tienen que cumplir tanto las estructuras como los materiales y su comportamiento, ¿no? En este caso de edificios, de viviendas, de obra pública. José Luis, tú has señalado que apenas se tiene conocimiento de los sismos, de los microsismos. ¿Esto quiere decir que antes no existían, no había microsismos, no había estos como pequeños movimientos? Sí existían, pero bueno, obviamente ahora se han sentido, la percepción es mayor en la ciudadanía, ¿no? Hay diferentes, digamos, estudios, ya el Instituto de Geofísica de la UNAM ha ido construyendo también una narrativa sobre el tema de los sismos, de los microsismos. Los microsismos tienen que ver con movimientos locales del suelo en la Ciudad de México, y son como, digamos, como un enjambre de movimientos y se van sintiendo. Son movimientos que tienen una magnitud pequeña, pero que en algunas zonas sí se han sentido, ¿no? Estamos hablando de la zona de Mixcoac, de Barranca del Muerto, ¿no? Que últimamente se han sentido y que incluso ha habido algunas viviendas afectadas por estos microsismos. ¿Esto está relacionado con que exista ahí una falla? ¿O qué es lo que... Fíjate que sí, o sea, el Instituto de Geofísica de la UNAM así ha manifestado, ha mencionado, ha informado que sí hay fallas en la Ciudad de México. Lo que pasa es que las fallas en la Ciudad de México es difícil estudiarlas porque la Ciudad de México está totalmente poblada, ¿no? Entonces, obviamente es difícil. Para nuestro público, José Luis, explícanos qué es una falla, ¿no? Porque lo hablamos como en un lenguaje común, pero bueno, una falla en estos... Fíjate que, bueno, es un poco, todos hemos escuchado de estas fallas geológicas inmensas, ¿no? Que tienen a lo largo del planeta, se desarrollan hay una falla, que atraviesa la parte del Pacífico en México, ¿no? Y que estamos ligados, donde pues está la placa de Norteamérica, que es la parte de arriba, y la placa de Cocos. Entonces, como las placas se van entremetiendo, pues obviamente ahí hay una ruptura, ¿no? Y se liberan esfuerzos, y por eso esos esfuerzos, cuando son muy intensos, liberan energía, que son los sismos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, el suelo también tiene estas, digamos, no grietas, sino más bien como capas, y entonces se van moviendo. El suelo de la Ciudad de México, Toika, no sé si has escuchado, pues la Ciudad de México explotó los mantos acuíferos muchos años. Extraíamos el agua potable del subsuelo de la Ciudad de México, y eso obviamente también afectaba al suelo, ¿no? Entonces, bueno, sí existen las fallas, te menciono, el Instituto de Geofísica menciona la falla de Mixhuca, de Santa Catarina, de Xochimilco, en Contreras también, y ahora,
pues específicamente en el poniente de la Ciudad de México, la zona de Plateros y Mixcoac, que es un poco lo que te decía, ¿no? Donde se ha percibido un poco más los microsismos. José Luis, y hablando entonces de microsismos, sismos, terremotos, ¿cómo se miden los sismos? Mira, el gobierno de la ciudad, el gobierno federal más bien, se ha establecido, ¿no? Rangos de magnitud de los sismos y a partir de esos rangos, pues obviamente se miden, ¿no? Hay por ejemplo, el microterremoto es menor a los 3 grados, ¿no? Ya un terremoto pequeño va de los 3 a los 4 grados, ¿no? De magnitud. Ahí no hay daños en estos dos digamos, maneras de medir, que es la parte, digamos, donde se percibe, pero no se afecta a la población, no se afecta las viviendas. Y después viene, digamos, otros rangos que obviamente hay mayor impacto en las viviendas, en la población, puede haber algunos daños, ¿no? A lo mejor caída de postes, algunas cosas a lo mejor muy leves, que van de los 4 a los terremotos leves van de los 4 a los 5 y los terremotos moderados ya van de los 5 a los 6. Entonces ahí ya estamos hablando de movimientos un poco más intensos. Y después viene el terremoto fuerte que va de los 6 a los 7 grados y el terremoto mayor que va de los 7 a los 9, ¿no? Y ya después el último digamos, clasificación del sismo es el gran terremoto que rebasa los 8 grados, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí ya estamos hablando a partir digamos, de los 5 grados hacia adelante, puede ser moderado, pero ya hacia arriba, pues sí ya puede haber, ¿no? Daños fuertes. Para tener más claro esto que comentas, por ejemplo, el terremoto del 17 o el sismo del 17, ¿de qué magnitud fue? Mal no recuerdo, yo creo que estuvimos como en los 7.1. Y sí, hubo afectaciones, ¿no? Vamos a retomar, José Luis, que hubo una falla técnica. El terremoto de 2017, ¿de qué magnitud fue? Como para darnos una idea en qué rango está. De acuerdo con lo que acabas de explicar. Si no mal recuerdo, estaba entre el 7 y 7.1. Sí fue intenso. Entonces, es un terremoto fuerte. Sí, es un terremoto fuerte y obviamente hubo daños, ¿no? Estamos hablando, el gobierno de la ciudad ha reconstruido viviendas, pero eran decenas de edificios sobre todo que fueron afectados, ¿no? Sí hubo derrumbes, recordemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Portales se derrumbó un edificio, en algunas zonas de la Ciudad de México llegaron a caerse edificios, ¿no? Y que estaban vinculados también con los procesos constructivos. Y entonces, José Luis, aquí parece que hay otra variable que entra también en la información que nos brindan a la ciudadanía, ¿no? Otra variable de la que hablan, que dice, además de la intensidad, dan el tiempo, la duración. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mira, la duración, pues obviamente impacta, ¿no? Entre mayor duración, y bueno, también el otro es el movimiento, ¿no? Si es oscilatorio, si es trepidatorio, pero bueno, la duración impacta, pues obviamente las estructuras se comportan de manera diferente, si es un sismo, digamos, con una duración leve, o si es un sismo con una duración, digamos, de más de 40, 50 segundos, ¿no? Si está el sismo, si mal no recuerdo, de 1985 duró aproximadamente más de 40 segundos, ¿no? Y sí, afectan las estructuras, o sea, las estructuras son afectadas, ¿no? Y entonces, ahora hablaré de otra variable que también es la información que se brinda. Ya hablamos de la intensidad, de la duración, ahora hablemos de la magnitud, porque fíjate, nos brindan esta información, ¿no? Que dice a tantos kilómetros del epicentro o a tantos kilómetros de profundidad.
¿Qué es esto? ¿Qué nos refleja esta información, José Luis? ¿Qué quiere Fíjate, decir? las distancias están ligadas también al tema del alertamiento, ¿no? En la Ciudad de México y en algunos estados, ¿no? Como Puebla, Guerrero, Morelia, Oaxaca, Toluca, pues tenemos el sistema de alertamiento, ¿no? Sísmico. Y que obviamente pues tiene que ver mucho, la Ciudad de México sufre los sismos a partir del punto de origen, del epicentro, ¿no? Como te decía, la placa de Cocos que está sobre la costa del Pacífico, pues obviamente es la que más afecta en términos de sismos a la Ciudad de México. Las distancias son las que al final van definiendo también la intensidad de los sismos. En el caso de la alerta sísmica, esta se activa a partir de cierta magnitud y cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que si la magnitud es mayor a 5 y ocurre a no más de 170 kilómetros de la Ciudad de México, la alerta sísmica se va a presentar. Si la magnitud es mayor a 6, pero ya estamos hablando de 350 kilómetros de la Ciudad de México, entonces se activa. Y si es de 5.5 y ocurre a no más de 350, también se activa. Eso quiere decir que, bueno, la alerta sísmica está diseñada pues para avisar con un cierto parámetro, ¿no? De magnitud y de distancia. Entonces, bueno, obviamente los sismos que son menores estos rangos y a estas distancias, pues no generan la alerta sísmica, ¿no? Es decir, son sismos que se van a sentir en la Ciudad de México. Hemos sentido sismos de 4, 5 grados, 4.5, abajo de los 5 grados y no se ha encendido la alerta sísmica, y es precisamente porque el daño que pueden ocasionar pues es leve, ¿no? Se va a percibir, claro que se va a percibir, pero no causaría el daño que pudiera provocar estas magnitudes a distancias más cerca de la Ciudad de México. Sí, justamente ahora que hablas de la alerta sísmica, ¿qué es la alerta sísmica? Digo, sabemos que suena la alerta sísmica, que nos va a dar un rango como para que actuemos, ¿no? Empieza a sonar y después de ciertos segundos, bueno, contamos con ciertos segundos para actuar. ¿Qué es la alerta sísmica? Pues mira, es un sistema que afortunadamente hoy se tiene. Si pensamos en el sismo del 85, pues en realidad no había estos instrumentos, esta tecnología de alertamiento a la población, ¿no? En 1985 el temblor fue súbito. Digo, los temblores son impredecibles, no hay manera de predecirlos. Hay quien piensa o también engaña a la gente, ¿no? Hay quien todavía se cree el cuento de que los temblores pueden ser predecibles y que, por ejemplo, si bien se han presentado varios temblores en septiembre, pues nadie puede predecir que un temblor de cierta magnitud o de cierta intensidad pueda producirse en septiembre. Sin embargo, en 1985 pues no existían ni tan siquiera estos datos. El último antecedente fue el 1957. Pero bueno, cuando no existía la alerta sísmica, pues obviamente no había alertamiento a la población. Los sismos se presentaban, uno lo vivía en donde pudiera estar, en la escuela, en el trabajo, en la casa, y bueno, obviamente no había manera de que nos enteráramos segundos antes de que se iba a presentar este sismo, y pues obviamente nadie podía actuar, salvo cuando se presentara y se sentía el movimiento telúrico, ¿no? El sistema de alertamiento se ha ido construyendo a lo largo de los años. Es un sistema pues que obviamente el país lo tiene, se ha invertido millones de pesos en esto. Afortunadamente el gobierno de la ciudad desde hace ya bastantes años ha implementado también, aparte de la alerta sísmica, toda esta parte, digamos, de infraestructura en la ciudad que tiene que ver con bocinas, con cámaras. Ahora la aplicación, ¿no? Han incorporado aplicaciones que en teoría, porque en el último simulacro, el 19 de septiembre, no funcionó de manera plena, pero hay alertamiento también ahora en los teléfonos celulares. En 1985 no existía, ¿no? Teléfonos celulares, no había manera de que llegara a tu mano, ¿no? A tu mano un alertamiento, no existían las cámaras, no existían los sensores y no existían tampoco las
las bocinas, ¿no? Ahora bien, la alerta sísmica tiene 96 sensores a lo largo de la costa del Pacífico y actúa a través de ondas de radiofrecuencia. ¿Por qué radiofrecuencia? Porque son más rápidas que las ondas sísmicas. Entonces eso garantiza que por lo menos tengamos segundos antes de que sintamos, ¿no?, el movimiento del suelo y por lo tanto de las estructuras. Esta alerta sísmica ha permitido, ¿no?, ya desde el 2017, que fue el sismo, digamos, que siguió con una intensidad fuerte al de 1985, pues ya ayudó a que las personas pudieran salir de los edificios, de las escuelas, de los centros de trabajo y que pudieran estar, digamos, en un lugar seguro. Si bien la infraestructura de la Ciudad de México a veces falla, hay casos que se reportaron en el último simulacro del 19 de septiembre, donde hubo en algunas zonas de la Ciudad de México que no se escuchó este alertamiento, pero bueno, independientemente de esto, son fallas que el gobierno tendrá que pues mejorar y que garantizar que el 100% de la población sea avisada con anticipación si se presentara un sismo. Así es. Entonces, José Luis, tú, si te preguntan, ¿la Ciudad de México es una ciudad de sismos? Dirías, ¿cuál sería tu respuesta? Otra vez, si me repites la última parte, ya no la Ciudad de México es una ciudad de sismos, ¿cuál es tu respuesta? Sí, no, y va a ser de sismos, o sea, desde que los aztecas decidieron construir la ciudad arriba del lago, pues obviamente ya. Es una ciudad de sismos. Ahora, ¿en la Ciudad de México tiembla mucho? Sí, hay sismos que no percibimos, Toika. Hay sismos que no percibimos. Y ya nos has explicado cómo está esta cuestión de los mapas, entonces, de alguna manera también nos has explicado ya dónde están las fallas, etcétera. Y fíjate, yo te pregunto, José Luis, así es una pregunta que se escucha, ¿no?, en lo cotidiano. Si la Ciudad de México es una ciudad de sismos y tiembla bastante, ¿cómo es que tenemos estas grandes construcciones? Estas construcciones de más de 50 pisos, ¿no? Y además como que juntitas, sobre todo en Reforma, en Paseo de la Reforma, en Avenida Paseo de la Reforma. ¿Cómo están calculadas estas construcciones? ¿Cómo se espera que resistan un sismo? ¿Cómo van a sobrevivir ante los sismos? Hablo de la construcción misma. Fíjate que los sismos han pues obligado en materia de construcción a establecer normas que se tienen que cumplir, ¿no? Normas que se tienen que cumplir para el diseño de las estructuras y la construcción y los procesos de construcción. Fíjate que hay un mito pues en la ciudad, en la población de la ciudad, ¿no? Se piensa que entre mayor altura un edificio, pues más problemas, ¿no? En términos de sismo puede presentarse. Y la verdad es que no. La verdad es que los edificios con alturas hablamos de 20, 30, 40 pisos, se comportan mucho mejor en términos de estructuras frente a los sismos, se han comportado mucho mejor, porque aparte han aplicado... ¿Qué quieres decir cuando dices se comporta mejor? ¿A qué te refieres? Pues es que están mejor diseñados, han aplicado las normas que obviamente están enfocadas a que resistan cierto tipo de magnitud. En México pues, tenemos sismos pues, arriba de los 7 y las normas de construcción pues están sobradas en esta parte, ¿no? ¿Qué implica? Pues procesos constructivos y diferentes y la verdad es, por ejemplo, tú ves la Torre Latinoamericana, que en su momento era el edificio más alto de la Ciudad de México hace algunas décadas ya, pues ahí está intacto, porque tiene una cimentación diferente, ¿no? Que involucra ciertos tipos de construcción. En su momento se hizo, tal vez no pensando en los sismos, sino más bien en la estabilidad del edificio, ¿no? Y bueno, se conocía ya el suelo. Pero ahora, por ejemplo, la Torre Vancomer, edificios
pues muy altos en la Ciudad de México. La verdad es que Mítica, por ejemplo, ¿no? Que independientemente del tema urbano y demás, pero pues ahí están y se comportan mucho mejor tal vez, ¿no? ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Que existen todavía muchas estructuras, muchas edificaciones que no tenían, que no aplicaron las normas de construcción enfocadas a los sismos, y que son estructuras que sí corren el riesgo, ¿no? De poderse colapsar, porque son estructuras previas a las normas, ¿no? Lo que sí es imperdonable es que después de que ya se han ido actualizando las normas, haya quien construya, sobre todo los desarrolladores que venden vivienda o que venden cierto tipo de desarrollos, construyan saltándose las normas. Ahí sí están poniendo en riesgo a la población, están poniendo en riesgo la vida. Y bueno, ya tenemos casos, ¿no? En el 2017 hubo quienes estuvieron en la cárcel porque firmaban documentos, ¿no? Donde avalaban las estructuras, las construcciones, y pues obviamente se saltaban las normas de construcción, y obviamente pues eso afecta. Cuando hay un sismo, pues no sabemos, ¿no? Cómo se va a comportar la estructura si no está enfocada a cumplirse las normas de construcción. Y entonces, José Luis, tú como director de esta agencia Quality Alliance, ¿recomendarías, hablando ahora de vivienda, hablando de las edificaciones, ¿recomendarías dónde no comprar una casa o construir una casa? Mira, los sismos son un tema que los compradores de vivienda tienen en mente. O sea, alguien que va a comprar una vivienda en la Ciudad de México, una de las preguntas, hay como 3 preguntas base, ¿no? Una es la seguridad. ¿Es segura la zona? ¿No? Sobre todo por el tema de la delincuencia. Y la segunda es, en términos de sismo, si es una estructura, digamos, de 30, 40 años, obligadamente te preguntan, ¿no? ¿Y cómo se comporta, ¿no? En términos de sismo? ¿Tuvo afectación en 2017? Sobre todo porque el sismo más reciente que todo el mundo tiene en la memoria es el del 2017, ¿no? Aunque después en el 2021 se presentó otro, pero en el 2017 sí hubo afectaciones importantes. Entonces, las personas orientan su compra, orientan la búsqueda de vivienda con respecto a esto, ¿no? Si las estructuras cumplen con las normas y cómo se comportan. Eso es súper importante. Pero fíjate que el tema del suelo, que es un poco lo que tú decías al principio, pues no se conoce. O sea, sí hay, ¿no? Hay quien sabe que hay 3 tipos de suelos en la Ciudad de México y que se comportan los sismos de manera diferente. Sí hay quien lo conoce, y obviamente busca o enfoca su compra en función de esos 3 tipos de suelos. Pero yo te quiero decir que ahorita, por ejemplo, en la zona de Plateros y de Mixcoac se ha detenido la venta de las viviendas, ¿no? Está detenida y hay mucha oferta. La oferta tiene que ver con que la gente que vive ahí y ha sentido los microsismos ya no quiere vivir ahí, quiere comprar en otro lado. Sí, claro. Y hay mucha oferta. O sea, tú te metes, hay mucha oferta, ¿no? A lo mejor no es tan barata o no está en el precio correcto, porque pues al final, ¿quién compra ahí, no? Que es la otra parte. Si tú te pones del lado del comprador, pues ¿quién compra en zonas donde incluso por sismos, microsismos se han afectado algunas viviendas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso digamos es la parte mediática ahorita, ¿no? O sea, si salimos a hacer una encuesta a 10 ciudadanos de la Ciudad de México, les preguntamos si conocen de los microsismos, a lo mejor unos 5 o 6 si saben de los microsismos, pero si vamos con esos 10 y les preguntamos si saben del subsuelo de la Ciudad de México, te aseguro que solamente 1 o 2 conocen las zonas sísmicas, ¿no? Eso que te habla de que, bueno, sí se requiere, ¿no? Se requiere mayor información. Pero, por ejemplo, yo te diría, es bueno, o sea, tú me recomendarías comprar en la Cuauhtémoc, que es básicamente zona de lago. Yo te diría sí, sobre todo revisando la estructura, ¿no? Si son edificios ¿qué te gusta? Del 97, 98 a la fecha, que tienen más o menos
arriba de 20 años, ¿no? Casi 25, 27, 25 años, vale la pena. Si soportaron el 2017 y no hubo por parte del gobierno de la ciudad una revisión estructural o tienen el dictamen de revisión estructural, vale la pena. Edificaciones ya más antiguas, ya no lo recomendaría. Ya no lo recomendaría. Y después zonas, pues yo te diría, la zona de mayor valoración en términos sísmicos, pues es la zona sur de la Ciudad de México. Tlalpan, Coyoacán, parte de Magdalena Contreras, parte de Álvaro Obregón, ¿no? Que tiene zonas de lomas, que es básicamente la lava que se petrificó del Xitle, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente hay mayor seguridad, ¿no? Hay mayor seguridad en términos de sismo. José Luis, bueno, ya casi lo vienes diciendo, tengo en mente la siguiente pregunta, pero casi la has respondido. Fíjate, te quiero preguntar justamente esto que señalas y que va con lo que vienes explicándonos. La edad de las casas, la edad de las construcciones, ¿qué tanto influye? Ahora tenemos más variables, ¿no? Para pensar en dónde vivir, el tipo de suelo, si hay falla por ahí, ¿no? También, cómo se han comportado, como tú lo dices, las estructuras, pero hay otra, la edad de las casas. Digamos, quien va a comprar una casa ya de uso, o sea, que ya tiene sus años, o la gente que vive en esas casas que ya tienen más de 50 años y que están en las diferentes zonas de la ciudad. ¿Qué esperar al respecto? ¿Hay que hacer una casa nueva? ¿Se puede seguir habitando esa casa de 50 años? ¿Qué hacer? Porque hay zonas de la Ciudad de México que tienen casas de más de 50 años, José Luis. Sí, fíjate que, pues obviamente en términos de habitabilidad, en términos de seguridad, también estructural, intervienen algunos factores, entre ellos, como bien dices, la edad, ¿no? De las construcciones, ¿no? Si son construcciones mayores de 50 años, pues probablemente, no probablemente, lo más seguro es que se hayan construido con normas antiguas, ¿no? Que no establecían los criterios para los sismos. Si han resistido hasta el momento y siguen en pie, es porque tuvieron un proceso constructivo y cuidaron mucho los materiales. ¿Vale la pena comprar este tipo de propiedades? Pues sí, si conocemos su historial. Es decir, que si en 1985 no fue intervenido porque fue afectado, o si en el 2017 no fue intervenido porque fue afectado. Yo creo que son como que los dos puntos esenciales que habría que revisar en construcciones mayores de 50 años, ¿no? En construcciones de 20, 30 años, de 20 años o 30 años, ya ahí ya se establecían las normas, ya se tenían que tomar ciertos criterios y ciertos coeficientes, ¿no? De resistencia de materiales y de estructuras para el diseño. Entonces, si siguen en pie, creo que es una buena edad. Y bueno, obviamente ahí lo único que hay que pedir información y solicitar información es si tuvo algún percance, tuvo alguna intervención, o si tiene el dictamen de revisión estructural que se hizo en algunos edificios en el 2017, ¿no? Y estructuras más jóvenes, la verdad es que no tienen el tema de resistencia a los sismos. O sea, creo que los desarrollos que se han hecho en la Ciudad de México cumplen con las normas y que bueno, son buenas, digamos, opciones para vivir. Obviamente, pensar en una construcción de 50 años a una de 10 años o una nueva, impacta en el precio. Impacta en el precio, entonces, bueno, ya está también en función de eso. Pero bueno, y lo que yo sugeriría también es que se buscara, sobre todo, construcciones en estas zonas, ¿no? Del sur de la Ciudad de México. No descartar otras, pero bueno, pues sí. Desafortunadamente ahorita no se conoce muy bien el tema de las fallas, sobre todo en la parte de Plateros y Barranca del Muerto y Mixcoac. No se conocen muy bien, digo, se están estudiando y hay un seguimiento, tanto del gobierno como de las instituciones, pero bueno, no se conoce exactamente qué está pasando abajo del subsuelo. Y la otra zona que también estuvo muy afectada fue Tláhuac, ¿no? Donde incluso hubo grietas en el 2017, se abrió la tierra, o sea, estamos hablando de sobre calles, sobre avenidas, sobre calles
estaba la grieta y pasó por varias viviendas, o sea, atravesó por el patio de la casa, sí afectó viviendas, se hicieron algunas intervenciones del gobierno de la ciudad, inyectaron pues cierto tipo de materiales para estabilizar el suelo, pero pues ahí está, o sea, están en estudio, no sabemos ahí cómo están las grietas en Tláhuac, ¿no? En la zona de Tláhuac, Iztapalapa, que también afectó viviendas, y ni tan siquiera en viviendas altas, estamos hablando de viviendas de 1 o 2 niveles que fueron Así es. afectadas. Entonces, pues obviamente ahí también entra, ¿no? La suspicacia a la hora de buscar una vivienda o de ubicar una vivienda para vivir. Sí, fíjate que uno de los chicos que participaron en estas brigadas me platicaba de la Facultad de Ingeniería que en el 2017 que les sorprendió mucho ver una grieta en Tláhuac, de cómo dice que llegaron por una calle y vieron cómo la grieta atravesaba la calle. Y luego estaban en la calle de atrás y veían cómo la grieta seguía. Pero lo que les sorprendió tanto a este joven que me lo relató es que dice, la grieta atravesaba la calle y pensábamos que pasó por abajo de la casa, ¿no? O sea, por el piso. Pero la grieta subió, o sea, haz de cuenta que subió la pared, cruzó el techo de la planta alta y bajó por la pared. Y digo, ay, qué fenómeno tan raro. Igual a lo mejor también a lo mejor había dos grietas, ¿no? O sea, también hubo la que pasó por el piso de la planta baja. Pero y yo decía, esto debería de haber quedado en una fotografía que sería histórico, porque cómo sube la grieta, como si fuera una línea, subió por la pared, cruzó el techo de la planta alta, o piso, y bajó por la pared y continuó su ruta hacia la siguiente calle. Mira, nosotros tuve la oportunidad de estar ahí y así fue, tal cual te lo describe tu alumno, así fue, o sea, calles completas atravesadas, estamos hablando de, no de calles, sino de manzanas completas, ¿no? Y estamos hablando de separaciones de 30 centímetros, o sea, increíble, o sea, y en algunas zonas el suelo se comprimió, en algunas se distendió, ¿no? Rompió, y obviamente las estructuras pues siguieron también la fuerza, ¿no? Que tenían el movimiento del suelo. En el caso cuando se comprimió el suelo, pues se elevaron las casas. En el caso de que se extendieron, pues las estructuras se rompieron, se rompió el tabique, se rompió, fue dañado las estructuras como las traves, ¿no? La cimentación, en fin, la losa incluso, ¿no? Entonces, sí fue realmente Tláhuac, Iztapalapa, parecía zona de guerra porque se reventaron las tuberías, había falta de agua, hubo cortes de energía, para restablecer el tránsito en las calles, pues tardó tiempo. O sea, la verdad es que sí, y todavía de lo que sabemos por las noticias, por las notas del gobierno de la ciudad, todavía hay viviendas. Hubo viviendas que tuvieron que demolerse completamente y volverse a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, imagínate, a veces a lo mejor mediáticamente llamaba más la atención los edificios que se cayeron, pero en términos de viviendas masivas, yo creo que la afectación del 2017 estuvo más en Tláhuac y en Iztapalapa. Qué interesante, y pues muchas gracias por estar en este programa, José Luis, porque nos acercas a los aspectos técnicos, ¿no? Aspectos técnicos que no son del conocimiento general, no son del lenguaje y lo cotidiano, y tú nos lo platicas aquí de manera muy cercana. Y en estos minutos que nos restan en el programa, yo te quiero pedir algo, que nos digas qué observar o qué recomendaciones nos darías, qué hacer, pero en las casas, porque esta es tu especialidad, ¿no? O sea, más allá de la protección civil, ¿qué hacer en los inmuebles, en nuestras casas, en nuestros lugares, digamos, de vivienda? Podemos hablar de los lugares de trabajo, pero bueno, hablemos de los lugares, de las viviendas. ¿Qué observar? Mira, yo creo que al final de lo que se trata, sobre todo en las edificaciones, es mantenerlas, conservarlas.
O sea, es decir, se requiere mantenimiento permanente. A veces el dinero, sobre todo cuando vivimos en unidades habitacionales, que son los edificios más comunes donde pues hay un conjunto, hay sí núcleos de población importantes, ¿no? Unidades habitacionales que te gusta de 4 niveles, 5 niveles, ¿no? Sobre todo en zonas como Iztapalapa, Tláhuac, ¿no? En esta parte poniente de la Ciudad de México. A veces fíjate que los condóminos, lo que vemos cuando de repente vamos a departamentos y demás, es que a veces los condóminos dejan de pagar sus cuotas de mantenimiento, por ejemplo, y no le dan mantenimiento, ¿no? A las áreas comunes, no revisan, ¿no? Las cisternas, por ejemplo, las cisternas sufren mucho en términos de colapso, ¿no? Y son estructuras que están por lo general en el subsuelo, no se ven, ¿no? Hasta que se va el agua completamente y ya no hay agua, pero toda la colonia tiene agua y nos damos cuenta que tuvo una fisura la cisterna, ¿no? Entonces, algo que se tiene que seguir haciendo es el mantenimiento de las edificaciones. Cuando se perciben, después de ciertos sismos, grietas o fisuras en los acabados, o ya definitivamente sí se observa la grieta, pues obviamente hay que pedir y solicitar una revisión estructural, ¿no? No está de más nunca, acudir a los expertos, tanto del gobierno como de las instituciones, si no se puede pagar, porque bueno, hay quien se dedica a esto y pues obviamente se paga, pero pues, son estudios costosos, ¿no? Que pues, cuestan dinero y que bueno, obviamente pues eleva el tema para los habitantes de las unidades o de las edificaciones, pero se tiene que dar mantenimiento, se tiene que estar observando la estructura, sobre todo después de un sismo, e intervenirla inmediatamente, ¿no? O sea, si ya hay una señal de que fue afectada, hay que intervenirla para salvar toda la estructura, ¿no? Cuando ya no se puede salvar, lo que procede es demolerla, que fue lo que sucedió en algunos casos, ¿no? En los edificios que al final derrumbó el gobierno de la ciudad y reconstruyó las casas estas que te digo, ¿no? Que fueron afectadas en la parte oriente y sur de la Ciudad de México. Tú le puedes recomendar al público alguna organización o alguna institución donde puedan solicitar la revisión de su inmueble, de su casa? Mira, está la Comisión de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad. Ahí en el 2017 se hizo el padrón de afectados, se hizo un levantamiento, el Gobierno de la Ciudad hizo un levantamiento pues obviamente de inmuebles afectados y por ende de las personas que por estar viviendo en estos inmuebles fueron afectados. Y hay toda una infraestructura ya establecida por parte del gobierno. Hay que acudir de manera directa a esta comisión de reconstrucción. En esa fue la comisión de reconstrucción, pero bueno, son casos de emergencia. La comisión tenía digamos, un mandato, ¿no? Que era, pues obviamente, resarcir los daños, tanto en viviendas como a la población. Yo más bien solicitaría que si después de un sismo hay una situación en el inmueble que requiera revisión, pues está tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano como las áreas del gobierno de atención ciudadana del gobierno de la ciudad para que puedan ellos canalizar. Te digo que al final el gobierno tiene ya una infraestructura, tanto de recursos humanos como digamos, de protocolos de atención y de insumos para poder realizar este tipo de revisiones, ¿no? Y atender si hubiera alguna afectación. Lo están haciendo, en Mixcoac lo están haciendo. ¿Estás hablando de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de cuál, José Luis? Pues interviene. Está Protección Civil como un eje, ¿no? Transversal, ¿no? Y está esta comisión y interviene hasta obras, en fin, ¿no? O sea, hay como que una acción integral de gobierno, ¿no? Suman a las instituciones como la UNAM, el Politécnico, la UAM, ¿no? O sea, hay como que una colaboración específica porque pues obviamente una cosa es la atención de la emergencia, la atención de la afectación, y la otra es investigar qué es lo que está pasando, ¿no? En el subsuelo, qué fue lo que generaron o lo que generan estos movimientos que a veces pues no tienen nada que ver con la alerta sísmica, más bien son originados en el sitio, ¿no? En las zonas.
Sí. Esto viene también porque fíjate que de repente vemos en las calles, en las avenidas, casas, por ejemplo, o edificaciones muy inclinadas, ¿no? Muy pegadas a la otra, o con las bardas, con grietas que se mira a través de ellas al otro lado. Y pareciera que no han sido atendidas o no han sido diagnosticadas, diría yo, ¿no? O sea, que no ha, porque la gente como que sigue viviendo de manera normal. Entonces, eso, pues resulta preocupante, porque tú dices, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Porque no, no tienen idea de la magnitud del riesgo o no hay riesgo. No, claro que hay riesgo. Fíjate que a la vuelta de aquí de la oficina hay y es una sede del gobierno delegacional en Coyoacán, con una barda ahí agrietada, ¿no? Digamos, ahorita ya está acordonada con los de estos cintos de protección, pero al final es un riesgo, ¿no? Y así como esa barda, pues puede haber varios elementos urbanos que corren el riesgo, incluso los espectaculares, ¿no? Una serie de cosas que no solamente por el tema sísmico, sino por los vientos, ¿no? Que ahí intervienen otro tipo de factores para su colapso y que ponen en riesgo a la población. Digo, yo creo que al final la ciudad es inmensa y bueno, pues estas cosas que podemos percibir digamos, en la parte urbana, ya en el día a día, hay que reportarlas inmediatamente. Por un lado está el gobierno delegacional, de las alcaldías, que al final también tienen áreas de atención ciudadana que pueden recibir algunas solicitudes y están las áreas del gobierno de la ciudad, ¿no? Que también, y relacionadas con protección civil, todas las alcaldías tienen áreas de protección civil. Entonces, si hubiera algo así como lo que tú estás mencionando, lo que está aquí a la vuelta de la oficina, pues tienen que ser ellos los que respondan, pues para hacer, digamos, el diagnóstico y si es necesario, quitarlas, demolerlas. Esto ya lleva un mes, esa barda, y Uy, no se ha ajá, atendido, fíjate. qué barbaridad. Y con estas lluvias que se puede reblandecer además y que no haya sismo entonces en estos días hasta que Es la que tierra. fíjate que ya ves que todo este tema de septiembre, y ya hay tema de estadísticas, en septiembre se han presentado los sismos en la Ciudad de México más intensos. No quiere decir que no tiemble en noviembre o no tiemble en otros meses, pero la estadística es esa. Entonces, pues obviamente si hay una percepción cuando se acerca a septiembre de que puede suceder algo en la Ciudad de México. Pero lo cierto es que en el mundo nadie puede predecir los sismos. Podemos tener estudios, podemos tener estos sistemas de alertamiento, ¿no? El plan, ¿no? Esta guía que tiene el gobierno de la ciudad ahora ya muy bien elaborada, o los gobiernos de los estados, donde plantean una serie de acciones, ¿no? Ya en materia de protección civil, qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después de los sismos, ¿no? Entonces, pues hay que estar prevenidos, hay que estar en alerta, hay que tener nuestro plan familiar, si no lo tienen, háganlo, se nos olvida, en serio, se nos olvida tener la lamparita, se nos olvida tener nuestros documentos, ¿no? Nuestra ropa, previniendo también este tema, ¿no? Que a veces, como sucede, pueden estar afectadas las edificaciones y ya no podemos regresar, ¿eh? Ya no podemos regresar. Por nuestra seguridad, no podemos regresar. Eso lo vimos de manera tan clara en el 2017 con las personas que habitaban en Tlalpan, estos multifamiliares, ¿no? O sea, En el yo me acuerdo multifamiliar, sí, de algunas escenas donde era una pareja de ya personas mayores y no mayores. podían sacar ni una prenda, ni un suéter, porque estaba destrozado y en alto riesgo de caerse su edificación, su edificio. Sí, pero fíjate que algo que nos debe de entusiasmar y de motivar en la Ciudad de México, de vivir en la Ciudad de México, es esta cultura de la prevención. O sea, hoy, el 19 de septiembre, por ley, se tiene que hacer un simulacro. Y deberá de haber más simulacros. O sea, si bien nosotros en nuestra generación no existía esta cultura, hoy los niños, bien que saben cómo ¿Saben? actuar, ¿no? Cómo Sí, comportarse. Y yo creo que todo este sistema de alertamiento, esta cultura de prevención, pues la verdad es que hace que la Ciudad de México, a pesar de ser una ciudad, pues obviamente con esta parte, digamos, de que tenemos que
existir y convivir con el suelo y con su comportamiento y con todo este tema de los sismos, la Ciudad de México es una de las ciudades vanguardia en el tema de prevención en el mundo, ¿eh? Sí, así es. Hemos ganado en este sentido, ¿verdad? Sí, no, ya quisieran tener otros países en Latinoamérica, en el mundo, este tema que nosotros tenemos. Digo, hace falta más, porque, o sea, cuando sucede un sismo, pues te acuerdas de que hay una guía, que tienes que buscar una zona segura, en fin, o sea, hay cierto, pero después pasa el sismo y pasa el susto, te comiste el pan y ya todo el rollo, y ya, otra vez regresamos hasta que sucede otra vez, ¿no? El 19 de septiembre, viene septiembre, el mes del temblor, entonces ya otra vez nuevamente volvemos a reflexionar sobre el impacto que tienen los sismos en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Pues fíjate, por ejemplo, entre ello, cuidar las salidas de emergencia. Luego las salidas de emergencia están con los muebles en desuso, Bloqueadas, ¿no? bloqueadas, o sea, no. No hay Tremendo. señalizaciones, hay edificios que las tuvieron y se le cayeron y ya no las sustituyeron, ¿no? Sí, así es. Entonces, el tema de los sismos, aunque no se presenten, digamos, ni en el año, pero hay que estar. O sea, en algún momento sonará la alerta sísmica y tenemos que saber qué hacer. Claro. José Luis, pues ¿cuándo regresas a este programa, Soror Encuentro Feminista? Porque tienes mucho que decir, tienes mucho que comentarnos. Pues fíjate que estaría padre hablar sobre el tema de las viviendas, ¿no? La urbanización. Mira, hay un tema que ahora percibo claramente que tiene que ver con esto que me preguntabas. Oye, las edificaciones altas corren más riesgo en los sismos. Pues ya dijimos que no, que tienen que ver más en función de cómo se diseñan y cómo se construyen, ¿no? Y que cumplan con las normas. Pero pensando en eso, fíjate que la Ciudad de México requiere y es algo que al final no se ha podido solucionar. Se requiere de renovar el tema del desarrollo urbano, ¿no? Hay zonas de la Ciudad de México que tienen alturas mínimas cuando pudieran tener otro tipo de construcciones y albergar más vivienda, ¿no? Construir más vivienda. O sea, más que sacar a la población de la Ciudad de México a comprar vivienda en el Estado de México, donde te llevas 3 horas de tu tiempo diario, ¿por qué no desarrollar zonas de la Ciudad de México? Digo, con una visión social, no en una lógica perversa de los desarrolladores, sino el propio gobierno y bueno, la ciudadanía también al buscar alternativas. Tenemos que abaratar la vivienda. Tenemos que abaratar la vivienda y no por abaratarla significa que la construyas mal. O sea, pero sí hay zonas de la Ciudad de México que pudieran albergar más población, que tienen transporte, que tienen metro, o sea, que tienen infraestructura, escuelas, centros comerciales, en fin, o sea, tienen una infraestructura urbana que la verdad es que está subutilizada. Pero bueno, ya es otro tema, pero bueno. Sí, Pero está interesante. Pensar en esta vivienda sustentable, accesible, segura, digna, ¿no? Es importante. Pues hablemos de ello en una siguiente charla con José Luis Cruz Sánchez. Claro que sí. Muchas gracias, Toika. Muchas gracias a todos. Carla París, gracias por invitarme. Pues con gusto, José Luis, te esperamos en nuestro próximo programa. En esta ocasión nos despedimos de José Luis Cruz Sánchez. En este programa Soror Encuentro Feminista, así despedimos con gusto a nuestro productor París Paredes, a la directora de producción Carla Arredondo, y les esperamos en nuestro siguiente programa. Recuerden que se transmite los martes a las 7 de la noche y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana, y no dejen de mirarnos a través de nuestro canal de YouTube Soror Encuentro Feminista. Hasta pronto.